Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, Trump contra el mundo. ¿Quién ganó? Habían transcurrido 11 años desde el final de la Guerra Civil, cuando en 1876 se enfrentaron el demócrata Samuel Tilden y el republicano Rutherford Hayes por la presidencia de los Estados Unidos. Tilden venía ganando en el conteo cuando salió a la luz una trampita. Resulta que en aquella época las boletas las imprimían los partidos y, dado el alto grado de analfabetismo, debían ponerse junto a los nombres de los candidatos un gráfico que indicara el partido. Los demócratas tenían que poner un gallo y los republicanos usaban la imagen de Lincoln. Pero, muy picarones los demócratas, imprimieron las papeletas con el nombre de Tilden junto al rostro de Lincoln. La cosa se empiojó tanto que recién en enero de 1877, meses después, estos votos fueron descalificados y se creó una comisión electoral que otorgó la presidencia a Hayes. Ambos partidos firmaron un compromiso que se llamó Compromiso de 1877, por el cual los demócratas aceptaban ceder la presidencia a Hayes a cambio de que el gobierno federal retirara sus tropas del sur de Estados Unidos, que esas tropas estaban desde el fin de la guerra para garantizar los derechos recientemente adquiridos de los negros. Conclusión: los estados del sur, libres de la supervisión del norte, implantaron las leyes de discriminación a los negros y les restringieron la capacidad para votar, asegurándose políticamente la zona. Las cosas se habían vuelto casi al estado que tenían antes de la guerra civil. Entonces, ¿quién ganó? La historia de las irregularidades alrededor de las elecciones del país más poderoso del planeta es muy nutrida. Sus derivaciones afectan a la política y a la economía del mundo, por eso nos tiene que interesar. Y es también interesante ver cómo se salió de esos embrollos, porque dependiendo del caso, del candidato y del partido perdedores, se reaccionó de una manera o de otra. Pero la victoria ni siempre es tan clara ni se paladea de inmediato. En 1960 se disputaron elecciones entre el vicepresidente republicano Richard Nixon y el senador demócrata John Fitzgerald Kennedy. La diferencia fue tan justita que muchas voces denunciaron fraude con los ojos puestos en dos lugares, el sur de Texas y Chicago, capital de Illinois, donde la maquinaria política del alcalde demócrata Richard Daley era sospechada de estar manejada por la mafia. Hasta las 11 de la noche parecía que Kennedy iba a ganar, pero a la madrugada se produjo un cambio que llevó a NBC a anunciar el triunfo de Nixon. Todos los estados agrarios del este y Ohio, Kentucky y Tennessee habían votado a favor de Nixon y, para colmo, Illinois no parecía que fuera a estar seguro para los demócratas. Si fallaba ese estado y Texas, Kennedy se volvía a la casa. Cuenta la leyenda que ante este peligro los capos mafia comenzaron a llevar a los votantes de Chicago de un barrio a otro para que pudieran votar varias veces. El lema, parece que decía Daley, era voten bien y voten mucho. Resultado: Kennedy obtuvo entre el 70 y el 80% de los sufragios. A escala nacional, la victoria de Kennedy se basaba en una diferencia de 112.881 votos sobre un total de más de 68 millones de votos, ajustadísimo. Con las denuncias de los votos duplicados, más las denuncias de amenazas y lesiones, el Partido Republicano llevó a cabo en Illinois un recuento de los votos que parecía otorgar la victoria a Nixon por ajustadísimos 4.500 sufragios de diferencia a su favor. Sin embargo, Daley, lo más campante, agarró y se negó a llevar a cabo el recuento oficial. Nixon no impugnó los resultados. Esta resignación pasó a la historia como una especie de concesión a la paz social. Lo que vino después es más famoso y volvemos a preguntarnos, ¿quién ganó? Ciertamente, el mecanismo del poder político enquistado en las entrañas de la burocracia americana, eso que las novelas llaman el estado profundo, el deep state, siempre se las arregló para seguir funcionando, más allá de cualquier decisión popular. Cada
tanto le crujen un poco los engranajes, pero enseguida encuentra cómo fluir hacia su propia salvaguarda. Casualmente, en el año 2000, un nuevo episodio electoral conmovió al mundo. Muchos estados todavía usaban la tarjeta perforada, que era un resabio de la década del 60 y ya había presentado muchísimos problemas. El día de las elecciones, una papeleta mariposa, o sea, una tarjeta perforada con un diseño que violaba la ley de Florida, apareció milagrosamente en los centros y consiguió confundir a miles de votantes en el condado de Palm Beach, que terminaron votando equivocadamente pensando que lo hacían por el candidato demócrata Al Gore, que de esta manera perdía Florida con Bush por escasos 537 votos. Gore fue a los tribunales y Bush apeló contra la solicitud de Gore. Si bien Gore ganó en la Corte Suprema del estado de Florida, la Corte Suprema, pero de Estados Unidos, dictaminó a las 10 de la noche del 12 de diciembre que el Congreso había establecido una fecha límite, cerró ahí y Gore aceptó los resultados, pasando a ser, como los anteriores casos, un cobijado miembro más del elenco político que se alterna en el poder. Volvemos a preguntar, ¿quién ganó? Pero el diablo metió la cola en el año 2016, justo cuando el mundo entero avanzaba hacia un homogéneo consenso bien pensante. Candidatos republicanos domesticados, como los McCains o los Romneys, eran indistinguibles de los adorados Obamas o Clintons, esos ensamblados grises que adora la prensa. Candidatos que jamás iban a desafiar los valores y los modos dictados por el consenso cultural de las ideologías inodoras e insípidas. Dos factores se cruzaron en ese momento: el divorcio entre las expectativas de los votantes y sus representados y el capricho de un gordo naranja. Que un personaje como Trump estuviera en la carrera presidencial era una bocanada para los que desde hacía años les daba lo mismo votar a John Smith o a Smith John. A la monocromía gris de la casta le creció un naranja. El 2016 fue una anomalía, en parte culpa del piloto automático del establishment y en parte culpa del absurdo. Contra todo lo pensable, Trump se hizo con la presidencia más importante del mundo. Lo que siguió fue el estupor. Todo valió. Fue ferozmente combatido por Hollywood, por Silicon Valley y por la Ivy League. Sumemos a esto las voces neurasténicas que lo sentenciaron a muerte por poner en duda el feminismo, el identitarismo o la religión ecologista. Fueron 4 años contra el consenso de la opinión publicada, contra las redes sociales, contra los académicos, las celebrities, los modelos, los cantantes, todo. Y Trump se valió de todo, también, atávicamente. ¿Era necesaria esa desmesura militante? Deberíamos dejar que los historiadores en frío puedan responder esto. El azote no fue gratis. 4 años de controversias convirtieron a una población polarizada en una población enfurecida, entre sí, en partes iguales. La casta generó los anticuerpos contra Trump, atizando una división en carne viva. De ahí en más, ya era irrelevante con quién se enfrentara. ¿Por qué se convirtió Joe Biden en el contrincante? Porque las personas que toman las decisiones no querían más sorpresas. Ya no estaban en piloto automático. Biden había perdido 3 primarias seguidas. Era cuarto en Iowa, quinto en New Hampshire, segundo lejos en Nevada. Se trataba de un tipo con tal deterioro cognitivo que era incapaz de recordar el nombre de su esposa. En marzo, Biden tenía 14 delegados, mientras que, por ejemplo, un candidato como Bernie Sanders tenía 45 y Pete Buttigieg tenía 26. No tenía ni territorio ni fanáticos, solo tenía su obediencia, la necesaria para permanecer una vida al amparo del Estado. ¿A quién le importaban esos detalles? A nadie. Habían logrado que la mitad del electorado votara a cualquier cosa menos Trump. En la contienda electoral 2020, Trump debió afrontar de nuevo una campaña de demonización y censura tan desequilibrada como caótica.
La locura totalitaria mundial, que encontró como catalizador al COVID, le jugó en contra. Pero podría haber sido cualquier otro disparador, porque las hienas ya estaban en la arena y querían sangre. Desbloqueando un nuevo nivel de populismo, en el cual el pueblo es bueno solo si vota como a mí me gusta, solo si piensa bien, compartieron sesudas categorías de análisis Lady Gaga, Shakira y Mario Vargas Llosa, quien se despachó con sentencias como: no basta que haya elecciones libres y genuinas en un país. Además, es preciso que los votantes voten bien. Los electores estadounidenses se equivocaron garrafalmente hace 4 años votando por Donald Trump. Acababa de nacer una versión adaptada para la revista Hola del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, siempre que el pueblo vote bien. Claro está que Trump era el candidato de sí mismo. Gran parte del Partido Republicano lo detesta y lo tiene como una medicina repugnante, pero instrumental, de la que ya obtuvieron lo que necesitaban. Trump levanta pasiones, Biden no es Sanders, es cierto, pero tampoco genera rechazo y es aceptable para mucha gente. Y como en 1876 es una concesión que el Partido Demócrata hace al republicano al no asustar con sus piezas más radicalizadas. Con los contrapesos judiciales y legislativos, más las cajas ejecutivas aseguradas, ¿para qué sería necesario para el Partido Republicano seguir soportando al farabute canalla? Las 2 campañas en las que participó Trump dejarán como resultado la exposición de todas estas miserias, más la comprobación fáctica de que las encuestas son una rama menor del tarot. Se utilizaron para orientar el voto otra vez. La mayoría daba como vencedor a Biden, por arriba de los 10 puntos, y una vez más fallaron estrepitosamente en sus previsiones. Hasta tal extremo que ya resulta lógico preguntarse si ellos son demasiado estafadores o nosotros demasiado pavos. Como sea, queda claro que son un brazo electoral sin el más mínimo rigor. Lo ajustado de la contienda y la catarata de denuncias no fueron óbice para que los medios declararan, con el frente judicial abierto, y con los votos aún sin contar, a Biden como presidente. Tampoco estos detallitos fueron escollos para que los líderes mundiales se sumaran a la apuesta mediática. Las tensiones vienen, casi en su mayoría, por un instrumento inefable llamado voto por correo, que es infinitamente menos confiable por el simple hecho de que amplía las intermediaciones entre el votante y la urna. El temor al COVID amplificó exponencialmente el uso de este instrumento y, como cada estado pone sus reglas, también se ampliaron exponencialmente las triquiñuelas. El ingenio de la trampa electoral es una sucursal de la delincuencia en constante desarrollo. Los argentinos, por ejemplo, sacaríamos al país de la pobreza en horas si nos dejaran exportar esta industria. Si la elección era de por sí contenciosa con todos estos elementos, se volvió una porqueriza, que va a tener su capítulo final en los tribunales. Además de las impugnaciones rimbombantes y de las demoras del conteo, ya hay más de 300 demandas aceptadas en 44 estados. Declarar un ganador pasando por encima de estos hechos no parecía la vía más institucional, salvo que se quieran parecer justamente a lo que criticaron. Y es esta situación ciertamente una señal incorrecta para los millones de votantes de Trump, porque es decirles que ni van a contar sus votos, ni van a escuchar sus reclamos. Flaco favor le está haciendo el consenso internacional al pobre Biden y a su eventual gobernabilidad. ¿Este sería el llamado a la unidad del que tanto hablaban? La campaña 2020 dejó obsolescencias a la vista. La inutilidad completa de los sondeos, de los actos multitudinarios, de los debates, de las denuncias de corrupción de último momento, de la censura y del sistema de conteo de votos que parece hecho por borrachos. Dejó en claro también que la lucha de ideas en modo descarnado sí da resultados a la hora de llenar urnas. Los
millones de votos obtenidos por Trump en 2016 y en 2020 no representan un partido, representan ideas. Ideas tan latentes en los corazones de los estadounidenses que, aunque los políticos intercambiables ni se animaran a pronunciarlas, sobrevivían. Votar por las ideas, las que sean, es el legado de Trump y no es poco. En 1888, el presidente demócrata Grover Cleveland se postuló para la reelección contra el ex senador republicano Benjamin Harrison. En aquel entonces la votación era pública y ciertos vivarachos votantes vendían sus votos al mejor postor. El tesorero del Partido Republicano envió una carta a los líderes locales en Indiana con los fondos necesarios para los votos y las instrucciones de cómo repartirse a los votantes que fueran receptivos de tales dineros, en bloques de 5. Un instructivo, en fin, de sobornos a cambio de votos a Harrison. Los demócratas consiguieron una copia de esa carta y la publicaron ampliamente en todos los lugares que pudieran en los días previos a las elecciones. Pero el Partido Demócrata no impugnó el resultado porque nuevamente ganó el siga-siga del Estado profundo. La buena es que Cleveland se tomó la revancha contra Harrison 4 años después, convirtiéndose en el único presidente en cumplir mandatos no consecutivos y logró, además, que su derrota sirviera para la adopción en todo el país de boletas secretas para votar. ¿Quién ganó? Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.